aurpegi dagoz, baina goi. A ber, eskerrik asko etortzegatik, hemen gauz ospatzeko. 30 urte desobeditzen gauzela, eta, ospatuko dugu, eta egitaraua nahiko estua danez, segiruan kontako txuet. 5 gauzatzuk. A ber, lehenengo, Pi, gure, kemokeko kidea, laburki, gure azken 30 urte berrikusiko dugu. Eta gero, Jose Gaia da filmaren, pelikularen zuzendariak, kolektibo miradasetik dator, eta azalduko du laburki bebai zer dago zeitzen. Gero, ikusiko dugu dokumentala, da iragoten du 42 minutu, eta gero eztabaida guztian artean egingo dugu. Gero, urtekeran, famili argazki bat egingo, hori ez ahaztu. Gero damen artean egingo. Eta gero, jungo gara Lameak tabernara, zer hartuko, tortilla batzuk enkargatu dauguz, eta, han batuko gara. Eta hori da. Ya que estamos encantadas de estar aquí para celebrar los 30 años de la insumisión, de que estamos 30 años desobedeciendo y que tenemos un programa bastante apretado porque aquí a las 9 nos echan y entonces Pi, Ignacio, que es del grupo, va a hacer un breve repaso de estos últimos 30 años y luego José Gaia, que es el director, que viene del colectivo Miradas, nos hará también una presentación de lo que es la película y su colectivo. Y luego vemos la película que dura, documental, 52 minutos. Haremos un pequeño debate, todo lo que surja aquí entre todas. Y luego, al salir, en las escaleras, vamos a hacer una foto de familia, que es muy importante porque como estamos de celebración queremos guardar un recuerdo. Y luego nos vamos al Lameak y ahí habrá un pescolado, unas tortillas y tomamos algo para después, un momento de espacio y de resarcimiento. Y luego también comentar que hoy estrenamos la nueva web, que está, luego la veremos aquí, que vamos a celebrarlo en una efeméride como hoy y que está muy bien. Y nada, pues ahora voy a dar paso a Pi, entonces como hay un micrófono se lo paso. Vale, gracias. Nada, primero comentaros que, no sé, se me hace un poco difícil una charla que se me hace como un poco rara, ¿no? En parte porque hay 20-25 minutos para contar 30 años, que da menos de 1 minuto por año, entonces daba una cosa rara. Y luego se me hacía un poco difícil también, o se me hacía un poco raro cuando la preparaba, porque muchas de las personas que estáis aquí sois gente que habéis tomado parte en la lucha antimilitarista y en la insumisión desde dentro, ¿no? Pues como insumisas, en grupos de apoyo, como familias, como amigas, cuando estabais y mucha gente la habéis vivido también desde cerca o la habéis conocido desde, ¿no? Entonces, es decir, muchas de las personas que estáis aquí tenéis una vivencia, un conocimiento de la insumisión y de la campaña de la insumisión que es muy sentida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no sabía decir cómo acertar con las vivencias o con los recuerdos de la gente, de cada una de las personas, porque ahí las vivencias y los recuerdos cambian. Era muy difícil conectar con todas esas vivencias, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer lo que pueda y si no conecto, pues ya me disculpáis, ¿no? Hay una pregunta que cuando lo pensaba también era decir, el por qué celebrar, ¿no? ¿Por qué celebrar una campaña que comenzó hace 30 años, pero que acabó hace 17 o 18 años, ¿no? Es decir, pues una campaña como, ¿no? Pues, ¿por qué, no? Es decir, la lucha antimilitarista empieza mucho antes de la insumisión. No me voy a ir a la Semana Trágica de Barcelona, no me voy a ir a los movimientos obreros contra la Primera Guerra Mundial, pero sí que empieza en el Estado español de una manera política y colectiva mucho antes de la insumisión, por lo menos, ¿no? Pues tenemos a Pepe Unza, pero de manera así colectiva con grupos desde por lo menos 10 años antes que la insumisión, ¿no? Está ya organizada, hay una estrategia. Es decir, ¿por qué nos vamos a la insumisión, no? Pues porque la insumisión, a pesar de ser una campaña, es, cuando hablábamos un poco, es mucho más que una campaña, ¿no? O es más que una simple campaña, ¿no? ¿Y por qué, no? Pues por una parte, por el número de personas que logró que se implicaran en ella, ¿no? Cuando hablamos de los números, por mucho que
puede haber una guerra de cifras o ni siquiera los grupos que la impulsábamos supiéramos muy bien cuántos insumisos había, ¿no? Digamos, hablaba de 25.000, pues la mitad de ellos en Euskal Herria, que más de 1.500 personas pasaron por la cárcel con condenas, ¿no? Bueno, esas son cifras que están ahí, ¿no? Se hablaba de que uno de los factores que esta campaña haga que sea una campaña, que sea un hito en la lucha antimilitarista es que se hablaba de ella y se habla de ella como la campaña de desobediencia civil más potente de Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, eso está ahí. Es decir, bueno, pero no solo es que implicó a miles de insumisos, también es que implicó a decenas de miles de personas, ¿no? En los grupos antimilitaristas que había en multitud de barrios, de pueblos, en los grupos de apoyo de la gente que metían en la cárcel, cómo se implicaba también los compañeros y las compañeras de trabajo y de estudios de los insumisos, es decir, las familias, ¿no? Es decir, como era una lucha que implicaba mucho más a los que tomaban la decisión de ir a la mili y de la cárcel. Pero no solo eso, ¿no? Es decir, es una campaña también que veíamos que tenía un gran valor como muchas otras, pero por todos los previos que tiene, ¿no? Es una campaña que se gesta durante por lo menos 10 años, ¿no? Con un gran nivel de organización de colectivos que piensan en la estrategia, van creciendo, se desarrollan política, éticamente, se arman ideológicamente, buscan y trabajan un colchón social, unas alianzas que durante esos años van trabajando para que cuando se llega a la campaña de la insumisión, que no surge, por supuesto, ni el año antes, ni 2 años antes, sino muchos años antes, es una campaña a la que se le ha puesto mucha base para que tenga éxito, ¿no? Más allá de que el éxito nunca es predecible por mucho trabajo que se haga, ¿no? Hay muchos más factores. Es una campaña que también es un hito o puede ser una referencia, puede ser algo por ese tema, es decir. Pero no solo por todo eso, también es una campaña que entendemos que es celebrable o que es recordable también por los resultados y por las consecuencias que tuvo, ¿no? Cuando hablamos del resultado, es decir, aunque la verdad es que nunca fue un resultado perseguido por parte de los colectivos antimilitaristas, pues es una lucha que puso fin al servicio militar obligatorio. Es decir, bueno, no era algo que persiguiéramos, no era algo en lo que influyéramos solo la campaña de la insumisión, pero sí es algo que tuvo mucho que ver. Y sobre todo, lo que ayudó es a que la profesionalización del ejército, que fue lo que sucedió a la mili, fuese algo hecho a todo correr, de manera chapucera, ¿no? Y que ni siquiera fuera vendible como una opción política o laboralmente o viable, ¿no? O sea, fue una chapuza al fin y fue una chapuza al comienzo del reto profesional. Y en eso yo creo que sí tenemos mucho que ver, ¿no? El haber acelerado plazos, el ejército sea, bueno, pues en intención casposa antes y chapucera y casposa ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar ahí. También creemos que es un movimiento que ayudó a crear o a extender sentimiento antimilitarista. Es decir, fueron muchos años de mensaje, años de movilizaciones, años en los que se trabajó pues, en barrios, en pueblos, con charlas, años en los que se llegó con toda la muestra de la represión que se sufría y cómo se le dio la vuelta, se llegó a lanzar un mensaje, ¿no? Y de hecho la campaña de la insumisión acaba en el año 2002, en el año 2003 son las movilizaciones contra la guerra de Irak, que por supuesto no todas las movilizaciones son mérito del movimiento antimilitarista, ni mucho menos, pero sí que son una de las movilizaciones contra la guerra que se recuerdan en el Estado como más fuertes, ¿no? Es decir, bueno, pues también ahí hubo semillas que yo creo que germinaron en ese momento, ¿no? Es decir, y no solo eso, sino que yo creo que gran parte del mensaje que se lanzaba desde el antimilitarismo, ¿no? De todo el tema de cuáles son las consecuencias de las guerras, de la industria armamentística, ¿no? De todo, de la obediencia, de un montón de cosas. Y no solo eso, sino las formas de lucha con las que se trabajaban, ¿no? La desobediencia civil, la no violencia, fueron tanto mensajes como herramientas que yo creo que fueron calando y que han seguido calando en los colectivos sociales y en muchas de las luchas sociales, ¿no? Es decir, bueno, o sea que tiene varios elementos que la configuran como una campaña o una lucha, podemos decir, no sé, referencial o así, también
perdonadme si a veces digo cosas que decir, bueno, pues te has venido arriba, ¿no? Pues, es un día un poco así de celebración, pues bueno, pues si eso ya me bajé luego en el debate, en las preguntas, lo que sea, ¿no? Pero bueno, 30 años se cumplen de campaña pocas veces en la vida. No sé, así por todo, ¿no? Un poco que decíamos como que la insumisión tenemos la idea de que es una referencia en la lucha antimilitarista, pero también creemos que es una referencia para otros colectivos como una campaña referencial, ¿no? Como un modelo en el que, bueno, sin ser la única o la mejor, pero sí es un modelo que estaba ahí y que se habla del alcance que tuvo, ¿no? Más allá de que la memoria en los tiempos de sociedades líquidas, ¿no? Como dice ahora, sean muy cortas, ¿no? Y que se viva al día, es verdad que en la memoria de lo social está esta lucha, ¿no? Además de eso, la insumisión o la razón de que montemos, por ejemplo, todo esto es porque la insumisión también tiene es una campaña que entendemos que es una campaña que entendemos que tiene o que da un carácter identitario, ¿no? Y que dio identidad al movimiento antimilitarista. De hecho, hoy en día sigue siendo una campaña de referencia para el movimiento antimilitarista, no solo en el Estado, sino a nivel de toda Europa, a nivel mundial. Es como la campaña que más éxito ha tenido el movimiento antimilitarista europeo. Es un elemento también, una campaña, o la participación en la campaña, yo creo que constituye un elemento que se ha incorporado a la identidad de muchas de las personas que tomaron parte en esa campaña, ¿no? De tanto pues insumisos como gente que estuvo en grupos de apoyo, gente que fueron familiares, ¿no? Es decir, hay un elemento como de sentimiento de la gente cuando estaba en el momento, igual me confundo, igual decís esto es el hacia atrás, ¿no? Es decir, como un sentimiento de estar viviendo un momento histórico, ¿no? Es decir, es una campaña que pasa a la historia, pero no solo porque pasa a la historia, sino que en el momento ya se veía que era una campaña que estaba poniendo en jaque al Estado y que era una lucha de la que yo creo que todas las personas que estaban, o la mayor parte de las personas que estaban en ella, igual algunas se han arrepentido, tiene un sentimiento como de privilegio, de orgullo y satisfacción de haber tomado parte en ella, ¿no? Y yo creo que eso es como, pues no sé, no todas las luchas o no todas las peleas, pues no sé cómo las vive la gente, pero esto yo creo que es un sentimiento que hablando con la gente, ¿no? Así en entrevistas, así alguna que escucha estos días, oía el tema de que era un privilegio haber estado ahí, que no del orgullo de haber estado ahí. Más allá de eso, otra de hablaba de las consecuencias más en el plano ideológico de lo que transformó la insumisión, ¿no? Es decir, hay otros elementos otros cambios que provocó la insumisión en nuestro entorno más cercano. Igual es discutible algunas cosas, pero bueno, como estamos para discutir también, pues no pasa nada. Es una campaña que, a pesar de lo que, tal y como la veamos hoy, ¿no? Es decir, bueno, ahora la vemos como una campaña que empezó hace 30 años, la conocemos como una campaña exitosa y nos imaginamos, bueno, pues que todo esto fue rodado, ¿no? Pues esto nació y nada, ¿quién se iba a oponer a esto, no? Más allá del ejército, del Estado, ¿no? ¿Quién se va a poner? Bueno, pues inicialmente era una campaña que tampoco era apoyada por todos los colectivos de nuestro entorno, ¿no? Por colectivos con los que compartíamos luchas o afinidades, y eso también es importante que lo recordemos. Es decir, bueno, ¿y por qué no? ¿O qué factores podían influir ahí? Bueno, pues yo creo que en los años 80 pues yo creo que es difícil en nuestro contexto que mucha gente viera que la desobediencia civil o que la no violencia eran herramientas válidas para la transformación social, ¿no? Bueno, eso es un elemento que yo creo que hoy está más claro, que hay muchos colectivos o muchos movimientos que lo han incorporado, pero hace 30 y pico años pues no era algo así tan claro. No sé si es cuestionable tanto ideológicamente, pero sí que costaba ver el tema de cómo se asumía la represión para utilizarla contra quien la ejercía y sacar ventaja de ello, ¿no? Es decir, eso, lo de asumir la represión,
como una herramienta válida y ir a prisión para que se volviera contra quien la ejercía, ¿no? Y que el mensaje fuese, cuando estabas en prisión, que el mensaje fuese contra la causa por la que estabas y no pedir la libertad, era algo como que en aquellos tiempos sonaba como muy... Y yo creo que hoy todavía la tendencia a los mensajes antirrepresivos todavía está en muchos colectivos sociales, ¿no? Es decir, eso es algo como que costaba que se viera. Y luego también el movimiento antimilitarista planteaba un cambio de paradigma, no de toma del poder, sino más bien de no toma de poder, de construcción del poder. Ni siquiera tendíamos o queríamos negociar con el poder. Yo creo que eso era también algunas cosas que yo creo que podía chirriar a mucha de la gente que estaba en nuestro entorno. Es decir, bueno, eso yo creo que el éxito que tuvo en la campaña, yo creo que eso es obvio, eso lo vimos en aquellos años, generó en unos pocos años un cambio en las posturas de la gente que no la veía, gente que era muy crítica, ¿no? Desde la izquierda Berchale, ¿no? Era crítica por unos motivos, la izquierda más autoritaria y más clásica era crítica por otros motivos, y la izquierda la socialdemocracia institucionalista era crítica por otros motivos, ¿no? Es decir, bueno, entonces había cruces de insultos hacia nosotros pues, simultáneamente desde filoetarras o etarras a hippies come flores, ¿no? O sea, según con quién te vinieran o hasta españolazo. Entonces era una postura, no se entendía muy bien por parte de muchos colectivos del entorno, ¿no? Yo creo que eso fue cambiando cuando se vio que la desobediencia civil, que el uso de la represión funcionaba, y no funcionaba porque los antimilitaristas, las antimilitaristas éramos muy listos y muy listas. No funcionaba porque la no violencia y la violencia civil es una herramienta basada en la bondad, sin más. La gente cambió de opinión porque la violencia civil funcionaba, porque era una herramienta tan potente que funcionaba. Entonces, cuando se dieron esos cambios, hubo gente que se convenció y hubo gente que se subió al carro y lo apoyó, porque si no te quedabas fuera del carro, o sea, te quedabas fuera. Entonces, bueno, pues y ahí hubo una transformación, ¿no? Bueno, hoy yo creo que mirando para atrás vemos como las herramientas que usábamos entonces y que seguimos usando ahora, ¿no? Por la no violencia y la justicia civil, creo que son herramientas que han ganado validez y que hoy tienen más legitimidad social que hace 30 años, ¿no? Y eso creo que, bueno, pues tiene que ver otros factores, pero creo que también es otra pequeña flor que nos podemos echar o una semillita que pusimos y que yo creo que ha ido, ¿no? Que dando fruto, ¿no? Y sigo, cambio de papel, sigo. Me queda... Pero bueno, llegamos, ¿no? Esto es la insumisión y vamos a llegando y decir, bueno, llega un momento que el servicio militar obligatorio era lo que aprovechábamos para lanzar la campaña, y desde nuestro análisis clásico, ¿no? Pues el militarismo, siempre hablamos de, pues el militarismo se sustentaba o se sustenta en tres patas, ¿no? En la humana, que éramos la gente que íbamos al ejército, pues allí sea de recluta, sea profesional, está la económica y está la ideológica, ¿no? Es decir, bueno, cuando trabajábamos en la campaña de la insumisión, lo que golpeábamos, en donde dábamos, eran la pata humana, ¿no? Es decir, pues aprovechamos un factor que nos venía dado, ¿no? Pues a los varones de cierta edad, sí o sí, pues nos tocaba incorporarnos durante diferentes plazos, pues eso fue cambiando el tiempo, hacer el servicio militar, ¿no? Pues a prepararnos para una posible futura guerra contra enemigos que teníamos, pues no sé dónde, ¿no? Y bueno, pues partíamos de lo que se partía, era una circunstancia, que era esa, que te tocaba sí o sí, que les tocaba no solo a los varones, sino que afectaba a todo su entorno, evidentemente, y había un sentimiento antimili bastante claro en la sociedad. Entonces, lo que se aprovechaba desde los movimientos era convertir ese sentimiento antimili en un trabajo antimilitarista, ¿no? En un sentimiento, una percepción antimilitarista. Pero ni siquiera
y que iba mucho más allá también del antibelicismo y también de lo que era antiejército, ¿no? Lo que se trataba era hacer un planteamiento, un cuestionamiento de estructuras de poder económicas, políticas y de estructuras represivas, ¿no? Como la policía, como la cárcel. Es decir, lo que se hacía era un cuestionamiento global de todo un sistema, ¿no? Claro, lo que sucede es que en el año 2002 pues nos quitan la mili. Nos ponemos contentos y contentas, pero decimos, bueno, pero el fin de la insumisión no supone el fin de la lucha antimilitarista. Lo que supone es una transformación. Entonces, como hemos dicho, lo que hacemos básicamente es usar otras herramientas para lanzar el mismo mensaje que decíamos, ¿no? Que si antes usábamos la insumisión para denunciar el extramilitarismo y la lucha y plantear la lucha por un mundo sin ejércitos, lo que utilizamos ahora son otros mensajes que también trabajábamos antes durante la insumisión, pero de una manera mucho menos fuerte, porque las urgencias nos obligaban a veces a no trabajar lo importante, ¿no? Entonces, cuando se recuperan, cuando toman protagonismo mensajes que estaban ahí, que eran lucha contra la industria armamentística, lucha contra gastos militares, lucha contra la militarización social, contra el control social, y ahí andamos desde el año 2002, ¿no? Es decir, tenemos planteadas apuestas que atacan en la línea económica del militarismo, ¿no? Es decir, todo el tema de la denuncia del gasto militar, sobre todo en los últimos años con una apuesta fuerte por la objeción fiscal, ¿no? Por la desobediencia de los gastos estos militares y destinar esos dineros a construir proyectos que realmente transformen el mundo, ¿no? Es decir, hay un crecimiento en los últimos años muy importante del número de objetores y de objetoras fiscales en Euskal Herria. También hay una lucha que se lleva haciendo años y que los últimos años está ganando también presencia en los medios y en el discurso, que es todo el tema de la lucha contra la fabricación y la exportación de armamento, ¿no? Es decir, ha habido muchos años que ha habido lucha contra la industria armamentística aquí, con acciones, ¿no? Contra las grandes industrias señeras, ¿no? Como pueden ser Sener, ITP, Aernova, ¿no? También contra ferias de armamento que se celebran en Madrid periódicamente cada 2 años. Pero ha entrado hace poco un elemento que le ha dado mucha relevancia en nuestro entorno, ¿no? Todo el tema de la exportación de armamento a Arabia Saudí desde el puerto de Bilbao, ¿no? Eso ha servido para relanzar, y entonces es lo que se hace antes se sigue haciendo desde ahí, ¿no? Es decir, también hay otra pata ideológica, otra pata que cuestiona lo ideológico, en la que hemos trabajado muchos estos años, y que es la extensión de las herramientas con las que trabajamos, ¿no? Con la experiencia civil y la no violencia, en formaciones y en talleres a otros colectivos, ¿no? Es decir, todos los años tenemos varias formaciones y talleres a colectivos que nos demandan el cómo incorporar esto a sus dinámicas, a sus luchas, y es algo que se va extendiendo. Lo que vemos los últimos años o lo que trabajamos los últimos años es que vemos que está más presente que nunca uno de los lemas que se utilizan en el antimilitarismo europeo, que es el de la guerra empieza aquí, parémosla aquí, ¿no? Y desde ahí lo que trabajamos mucho es el tema de el visualizar y el denunciar cómo las guerras no comienzan en los países lejanos, ¿no? Las guerras que vemos por la tele pues comienzan en los cuarteles que están en nuestras ciudades o fuera de nuestras ciudades, en los campos de tiro, en los campos de entrenamiento que están aquí, cómo las intervenciones humanitarias habitualmente o casi siempre esconden intervenciones militares para control y dominio, ¿no? Esto geoestratégico, que eso son formas de guerra, ¿no? Cómo nuestro país, por ejemplo, como Europa, pero como el Estado español también, está en guerra en la frontera contra las personas migrantes, ¿no? Es decir, hablamos de formas de guerra que nos afectan, ¿no? Cómo la guerra empieza aquí y contra las que luchamos aquí, ¿no? Y luego también se ha dado en los últimos años un repunte de la lucha, ¿no? No sé si llamarlas así o en qué medida están bien llamadas o no, ¿no? Las crisis de las personas refugiadas, las crisis económicas, ¿no? Es decir, cómo esas luchas, las respuestas a esas crisis, a esos fenómenos, han incorporado en gran medida
en parte porque estamos grupos antimilitaristas, pero en parte también porque creemos que hay un sentimiento, una percepción de que el militarismo está detrás de todo eso, ¿no? Es decir, el cómo han incorporado gran parte del mensaje antimilitarista a la lucha, ¿no? Contra el freno a las refugiadas, o cómo las guerras están en el origen, ¿no? de los flujos de personas refugiadas. Y lo mismo también cómo se incorporan estrategias de desobediencia en esas respuestas, ¿no? Y lo mismo también en todo lo que tiene que ver con la crisis económica, ¿no? Es decir, cómo en momentos de recortes y de crisis, mientras se recorta en sanidad, en educación, en servicios sociales, en dependencia, en lo que entendemos que constituyen en lo que entendemos que constituyen verdaderas defensas para la sociedad, lo que da así seguridad a las personas, no se recorta, incluso se incrementa el gasto en partidas militares, ¿no? Bueno, como toca acabar así, es como un poco solo estos 30 años. Lo que queríamos así dar es que hay una continuidad en las luchas desde, no solo hace 30, sino podemos ir hasta bastante más atrás, hasta hace 40 o 50 años en las luchas, que las claves de la lucha antimilitarista se basaban y se basan en la organización, en la estrategia, en la búsqueda de alianzas y en unas herramientas como la no violencia y la desobediencia, ¿no? Y que ahora, pero antes también, ¿no?, que el antimilitarismo trabaja en clave de siembra de futuro, ¿no? Lo que trabajamos es en transformación y es en construcción de otro tipo de sociedad, ¿no? Y bueno, 25 minutos para 30 años es lo que me ha dado. Y es que por haber sido tan bueno, ahora estamos encantados de que esté José Gaya, que es el director. Hace un momentito me acaba de decir que lo han visto, se ha visto este documental en 54 países en total, en un montón de 20 algo, en África, en Estados Unidos, en América Latina. A mí me ha gustado mucho, pero vamos, no sabía la trascendencia del mensaje. Bueno, ahora nos explicas así también, lo siento, brevemente. Luego sí que va a haber un debate y cualquier pregunta nos explicas lo que tú quieras de la película o de tu colectivo, porque... Espérate, ven para aquí. Bueno, Escarre Casco, moltes gràcies. Después de la exposición de Pi me quedó como cortado, porque uno se queda reflexionando en todo lo que ha dicho y dice, hostia, si venimos de ahí, ¿no? Yo, por lo menos, venimos de ese origen, ¿no? Entonces toda la conciencia que hemos adquirido, todas esas raíces, venimos de ahí, y seguramente es por eso también que hicimos este documental, y ahora mientras hablo lo estoy reflexionando con vosotros, ¿no? Porque realmente pensamos que los motivos eran otros, que estuvimos muchos años en América Latina, ha habido mucha violencia, conflictos armados, etcétera. Entonces por ahí nos agarramos mucho, pero claro, antes de irnos a América Latina estamos aquí y estamos en esas campañas antimilitaristas y de insumisión, que fueron muy bonitas, porque además era un trabajo muy asambleario, muy horizontal. Y acordaos que, bueno, yo soy del País Valencià, del sur de Valencia, entonces antes no había internet. Entonces hubo una cosa que a nosotros nos llegaba mucho, que era a través de la música, ¿no? Y claro, la música que escuchábamos era pues mucha música vasca, ¿no? Pues la Polla Records, Cortato, bueno, esos son nuestros Karl Marx. Entonces esos eran los que nos difundían a nosotros las cosas, porque fanzines también, etcétera. Y bueno, es que no me quiero enrollar demasiado. Nosotros somos una cooperativa audiovisual que trabajamos documentales sociales, culturales e históricos. Hemos estado 12 años en América Latina trabajando sobre todo con movimientos sociales indígenas y campesinos rebeldes, y ahorita hace como 5 años o así regresamos y estamos trabajando aquí en el Estado. Entonces yo creo que podríamos ponerle play y después hacemos un debate para que la gente participe, reflexionamos en colectivo, ¿qué?